queridos y queridas estudiantes, bienvenidos una vez más a este viaje mágico que hemos emprendido con tanta diversión y con tanto aprendizaje. En el día de hoy, antes de iniciar, les quiero invitar a que hablemos un poquito el hilo de la memoria y que recordemos qué vimos y aprendimos la semana pasada. Veamos. El mapa es la representación gráfica de la superficie terrestre. Sería bueno que escriban esta definición para que logren comprenderla más adelante con las demás informaciones que vamos a proporcionar. El mapa físico nos permite conocer el relieve de un país. Recuerden colocar las tildes y escribir con una correcta ortografía. El mapa físico es la representación del relieve de una zona. Ahora vamos a conocer el mapa político. El mapa político es la representación que muestra cómo se dividen los países. Ahora vamos a continuar conociendo otros tipos de mapas. El otro tipo de mapa que quiero que ustedes conozcan es el hidrográfico. Este representa la masa de agua de un país. Vamos a conocer ahora el mapa demográfico. El mapa demográfico es la distribución espacial de la población de un país. Recuerden que nuestro país está dividido en 3 regiones, provincias y municipios. Tiene 31 provincias y un distrito nacional. Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba y Jamaica. Son polígonos aquellas figuras que tienen los lados rectos y cerrados. Por ejemplo, tenemos la primera figura que corresponde con un pentágono, seguido de un cuadrado, un hexágono y un triángulo. No son polígonos aquellas figuras que, por ejemplo, tienen una curva. Como te expliqué, son figuras que se elaboran con líneas rectas. Además, no es polígono esta figura porque tiene un lado abierto. Si vas a utilizar líneas rectas, debes conectarla. El medio ambiente es todo lo que nos rodea, ese ambiente físico que podemos ver, que podemos tocar, que podemos sentir, y también ese ambiente biológico que tiene vida a nuestro alrededor y que nosotros podemos modificar, sea para bien o para mal, corto, mediano o largo plazo. Cuando vas comúnmente a las playas, ¿qué sueles ver? Y en tu comunidad, ¿qué sueles mirar? En otras comunidades también. El 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua líquida y de ella, alrededor del 96% es el agua salada que componen los océanos. Excelente. El relieve es una configuración de una superficie con distintos niveles o partes que sobresalen más o menos. Otra definición es parte que sobresale en una superficie plana. En nuestro país está compuesto por varios sistemas montañosos. La estructura del informe debe llevar el siguiente orden. La primera parte que debe tener el informe en su estructura es el título de la obra. Luego, el autor. Después, una oración temática o descripción del tema. También debe llevar un resumen de los conceptos más importantes. Y por último, una conclusión. La postal es una pieza rectangular de cartulina o cartón fino, preparada para escribir y enviar por el correo tradicional sin necesidad de usar un sobre. La carta es un texto que regularmente se utiliza para yo enviar un mensaje a otra persona. Yo emito el mensaje y la otra persona es el destinatario. La carta está compuesta por un texto que se dirige a otra persona a la cual se expone o describe un asunto o una situación.
Tomando en cuenta que vamos a trabajar con el tiempo tiene su equivalencia, tiene sus medidas. Y por eso, por ejemplo, decimos, un año tiene ¿cuántos días? 365 días. Ese año está dividido por meses y esos meses, ¿cuántos son? 12 meses. Cada uno de esos meses tienen días y esos días, ¿cuántos días suelen tener? 30. Hay algunos que tienen 28, otros que tienen 31. 30 días. Y cada día, asimismo, tiene 24 horas. Una hora equivale a 60 minutos y en un minuto yo tengo 60 segundos. Ya vimos todo lo que aprendimos la semana pasada, todo lo que hemos logrado, todo lo que crecimos. Y ahora vamos a invitar a nuestros amigos que siempre nos acompañan en este viaje mágico. Quintino y Quintina, bienvenidos una vez más. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas a todos. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante. ¿Cuál será? La conversación. Sí, claro. Es lo que mi mamá hace cuando está en el salón, hablando de sus platos preferidos. Sí, eso mismo. Profe, yo creo que sé más sobre la conversación. Es cuando un artista conversa sobre su trayectoria con alguien. Cuando conversamos es sumamente importante tener en cuenta que debe de haber un protocolo, una manera de dirigir esa conversación. Regularmente conversamos con diferentes personas, escuchamos diferentes conversaciones y no nos damos cuenta que en las conversaciones hay turnos del habla, turnos que nos permiten entender al otro, además de que existe también un lenguaje que se va realizando mientras vamos hablando con el otro, que también va comunicando lo que estamos diciendo con palabras. Veamos un poquito más sobre la conversación para así entender un poquito más qué pasó aquí. Vamos a ver. La conversación es un diálogo que puede ser oral, escrito. Oral porque está hablado, escrito cuando yo lo leo. También puede ser entre dos o más personas y además de ser oral, escrito, puede ser también por lenguaje de señas. Igual es válido también. En una conversación se expresan ideas, sentimientos, emociones de una persona a otro. Veamos aquí que la conversación tiene componentes. ¿Qué pasó entre Quintino y Quintina? Vimos como que esa conversación no la pudimos entender. Quintina no podía entender qué Quintino le quería decir. ¿Qué ustedes creen que pudo haber pasado? ¿De qué manera ustedes pudieron haber hecho la conversación de tal manera que su amiguita le entendiera o su amiguito le entendiera? Regularmente cuando hablamos, fíjense que a veces yo les hago preguntas y me quedo un momentito, detengo un momentito, hago un silencio, esperando de ustedes una respuesta. Igual la hacemos cuando hablamos con otras personas. Si no nos detenemos, si no brindamos el turno, entonces no vamos a entender. Eso es igual como cuando estamos en una hilera esperando algo, queriendo tomar algo, tenemos que esperar y respetar la entrada de la otra persona. Bien, veamos algunos ejemplos de conversaciones. Aquí vemos esta conversación, esta, y les cuento que en toda conversación existe lo que es un moderador, o debe haber un moderador. La conversación no se da solamente entre dos personas, sino que se puede dar entre un grupo de personas, obviamente. Pero cuando la conversación se da entre un buen grupo, es muy necesario que exista un moderador para evitar situaciones como las que se les presentó a Quintino y a Quintina. ¿Qué hace el moderador? ¿Tú sabes lo que es un moderador? Piensa. ¿A qué nos suena la palabra moderador? Pues un moderador es quien facilita la conversación. Es quien está encargado de brindar cada turno de hablar de tal manera que nadie pierda la oportunidad de hablar y de ser escuchado, que todos puedan expresarse. Igualmente, el moderador también puede manejar el tiempo de la conversación. A veces estamos en conversaciones que nos tomamos mucho tiempo y alguien interviene y dice, sí, pero ya hay que darle el turno a tal persona que está hablando. Igual pasa en el aula. Muchas veces, ¿quién en el aula toma el lugar de moderador? Pensemos, ¿quién hace esa función? En la mayoría de los casos, el maestro hace la función del moderador, porque él va dando los turnos a cada quien para que hable y también a veces tiene que
hacer que otra persona corte para que así puedan tener tiempo otros de participar. Y maneja la participación de tal manera que el mensaje llegue verdaderamente. Eso es sumamente importante. La palabra moderador también la podemos escuchar en los foros de manera virtual y en otras plataformas. El moderador a este nivel de virtualidad es una persona que se encarga de que el foro, por ejemplo, una conversación iniciada, esté en el orden que se debe dar. Esto me recuerda una anécdota que tuve bien reciente en un curso que estuve haciendo para formarme, para estar con ustedes, que era sobre herramientas digitales. Recuerdo que había un foro que una compañera se apresuró y llenó antes de tiempo, y cuando ella la llenó, entonces el moderador la llamó corriendo antes de que se venciera el tiempo para que ella borrara su mensaje a tiempo porque no le tocaba a ella hablar. Quien iba a iniciar esa conversación era otra persona que iba a dar las pautas de esa conversación, y por ende era necesario que esa persona entrara primero y luego que los demás integrantes, entonces sí pudiéramos seguir la conversación y continuar con nuestras opiniones. Los moderadores también suelen llamarse mods, que es una manera de abreviar la palabra moderador. No es muy usada, pero es una manera, si en algún momento la escuchamos, que significa moderador, simplemente simplificado, dicho de una manera más corta. Es muy importante cuando tenemos una reunión de trabajo, quizás un grupo de trabajo que hemos formado en la escuela, quizás una reunión familiar, que nosotros tengamos una persona que va a moderar ese encuentro, una persona que va a decidir quiénes van a tomar los turnos de habla para que así nos podamos entender mucho mejor. Veamos. Aquí vemos los diferentes turnos de habla, cuando una persona entra, cuando otra, entonces ya toma el turno. De manera escrita yo pudiera entender quién va a hablar primero y quién va a hablar después. Igual pasa de manera oral y es sumamente importante seguir este orden para podernos entender. Toda conversación tiene una estructura. Las conversaciones, y lo vamos a ver ahora con Quintino y Quintina, deben tener una estructura para que verdaderamente llegue el mensaje. Lo primero que toda conversación debe tener es una apertura. Yo abro, ¿cómo abrimos una conversación? ¿Cómo nosotros iniciamos una conversación? A ver, vamos a pensar. El saludo. Saludo es sumamente importante. Yo saludar a la persona con la que voy a hablar. Eso ya va preparando el ambiente. También quizás yo iniciarle con algo que llame su atención. Veamos, por ejemplo, la conversación de Quintino y Quintina. ¿Qué vemos? ¿Cómo fue esa apertura? ¿Esa apertura verdaderamente preparó a Quintina para el mensaje que ella iba a recibir? ¿Qué se produjo finalmente? ¿Cómo quedó Quintina? Sin entender nada. O sea que cada parte de la conversación es sumamente importante para que el proceso llegue a donde debe de llegar, que el mensaje sea recibido, que el mensaje sea entendido o decodificado. Otra parte de la conversación es el cuerpo, que ya esa es la parte central en donde está toda la conversación y donde se manejan todos los turnos del habla, en donde Quintino, Quintina iban hablando, iban interactuando, que no llegaron a interactuar mucho porque Quintina no pudo entender por la manera en que Quintino se estaba manifestando, y que de hecho eso nos muestra que toda conversación tiene en sí un conjunto de elementos que son importantes, porque no es solamente lo que yo digo, también es lo que mis gestos y todo mi lenguaje corporal está diciendo. Los gestos que tengo en la cara, mi mano, todo eso va comunicando y va llevando el mensaje que yo quiero dar. Ahora entendemos un poquito más la reacción de Quintina, ¿verdad? Qué bien. Entonces es sumamente importante que yo entienda que en una conversación, tanto cuando yo la voy a crear, la voy a escribir, o que yo voy a pensar en una conversación que voy a tener con alguien, yo debo de recordar o tener pendiente esa estructura, esas partes que se deben de dar para que mi mensaje pueda llegar y, como les había dicho anteriormente, pueda ser decodificado. La última parte de toda conversación es el cierre, en donde ya cerramos, donde ya terminamos, donde quizás nos despedimos, la conversación termina ahí y se cambia de idea. En toda comunicación hay una serie de elementos que se dan. Uno de ellos es el emisor. ¿Ustedes recuerdan quién es el emisor? Sí, el emisor es aquella persona que envía el mensaje. ¿Y lo envía a quién? Al receptor.
Entonces, emisor está dando un mensaje y lo envía al receptor. Regularmente, siempre pasa, que se utiliza un canal para enviar el mensaje. En este caso, ¿quién es el emisor? Y puse las manos. Quiero que ustedes lo piensen. Y en el caso, pensemos, en este caso actualmente, ¿quién sería el receptor? Así es. Estoy siendo emisor, ustedes están siendo receptor. Entonces, el canal que estamos utilizando, ¿cuál es? Así es la televisión. Igual puede ser una carta, puede ser un email, puede ser un mensaje de texto, puede ser igual también el teléfono y otros canales que también utilizamos para enviar un mensaje. En toda conversación, en estos elementos se da lo que es la codificación. Yo como emisor estoy codificando algo para ustedes, tanto con lo que estoy diciendo, cada palabra, cada letra que estoy utilizando, que no me doy cuenta porque mi cerebro lo hace tan rápido, es codificar. Yo estoy codificando un mensaje para ustedes. En el caso de ustedes, ustedes están decodificando, entendiendo y comprendiendo lo que yo les estoy diciendo. Si yo escribo un libro, a través de ese código, a través de cada letra, de cada número que ese libro tiene, yo estoy codificando un mensaje para una persona que lo va a decodificar. ¿Y quién lo va a decodificar? El lector. Por ende, entonces, el lector sería el receptor. De igual manera, en una conversación, de estos elementos, emisor y receptor, se da algo aquí llamado la retroalimentación. La retroalimentación, que no es más que aquello que se recibe en la conversación. Por ejemplo, ahora mismo, si nos vamos a este ejemplo, aquí estoy yo como emisor, ¿verdad? Ustedes como receptor. Entonces, para yo recibir el mensaje de ustedes, me costaría mucho tiempo, honestamente. A diferencia de una conversación que yo tenga en vivo con un amigo, con una persona, estoy recibiendo la retroalimentación de esa persona ahí mismo. Por ejemplo, si fue que hice una pregunta, si le hice un comentario de algo que me pasó y esa persona me contesta, ya esa es la retroalimentación de lo que yo estoy diciéndole. Igual cuando escribimos, por ejemplo, un documento, una carta, un mensaje, cuando el lector lo lee y quizás responde a partir de eso, entonces esa es una retroalimentación. Es como el ejemplo que estaba poniendo hace un rato en el foro. Aquella persona que actuaba como moderador inició una conversación. ¿Qué nosotros hicimos después de él? Retroalimentamos lo que él estaba diciendo. O sea, le dimos como una vuelta atrás a eso que él nos estaba diciendo. Entonces, es sumamente importante que tomemos en cuenta, y vuelvo y repito, que el que da el mensaje está codificando, está dando códigos, está utilizando códigos. Si estoy escribiendo cada letra que utilizo, es codificar un mensaje. Quien lo recibe y lo lee está decodificando, entendiendo y interpretando ese mensaje. Ahora, a partir de todo lo que hemos visto sobre la conversación, yo te invito a que tú tengas un momento con tu familia y que practiques esta estructura que debe de llevar toda conversación. Puedes hacerlo, lo vas a hacer de manera oral primero. Y que si quieres también hagas un borrador del mismo, que va a ser sumamente importante para que veas que tu estructura se dio. Pueden practicar, por ejemplo, una conversación sobre una próxima reunión familiar que van a tener, sobre cómo están administrando lo de este inicio de año escolar, todo lo que han aprendido, todo lo que han hecho, qué avances hemos tenido, qué cosas podemos cambiar, el tema de conversación que tú quieras. Dale alas a tu imaginación. Practícalo primero de manera oral, todos aquellos pasos que lleva una conversación, y luego vamos a hacerlo de manera escrita. La conversación es un diálogo entre dos o más personas, puede haber un grupo de personas, pero en toda conversación se deben de dar una serie de reglas y llevar siempre a cabo esa estructura de tal manera que el mensaje pueda llegar y ser decodificado, que es nuestro propósito siempre que lo enviamos, por el receptor. Recordemos lo que pasó con Quintino y con Quintina, que no se entendieron. ¿Por qué? Porque cuando ellos hablaron, a su conversación les faltó estructura y les faltó claridad a la hora de hablar. Entonces, también recordemos que en toda conversación
Hay elementos. Está un emisor que envía el mensaje, el receptor que lo recibe. Emisor codifica ese mensaje y el receptor entonces lo decodifica, lo entiende, lo comprende. Igual se puede recibir retroalimentación del receptor hacia el emisor. Ahora te vamos a dar un tiempo para que practiques la conversación y toda su estructura con tu familia y volvemos en breve.